Buenas noches, soy Milagros Piñas, estudiante de la maestría de docencia en gestión e innovación universitaria. El día de hoy les voy a presentar un tema muy interesante que es la autoestima. Se considera la autoestima esencial para generar la confianza y el respeto en uno mismo y prepararse de este modo para enfrentar las eventualidades que se les presentan a lo largo de la vida. Por eso se hace indispensable la formación de nuestros alumnos en este tema, ya que ellos, fortalecidos, nutridos por nosotros los maestros en las aulas, podrán ser los ciudadanos líderes que necesitamos. Observamos esta imagen. Está un señor frente a un espejo y se hace esta pregunta. ¿Y esta hermosa obra de arte, quién la pintó? Señor, es un espejo. Un poco incrédulo, ¿no? No se siente seguro de lo que ve, no piensa que podría ser tan hermoso. Y muchas veces eso es lo que pasa con nuestros adolescentes, que no están seguros no solo de su belleza física, sino de sus habilidades, de sus capacidades. Por eso el tema de hoy es muy importante y vamos a empezar entonces. El autoconocimiento es la capacidad de responder ¿quién soy yo? Es el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Es lo específico de la persona, la consecuencia de sí mismo. Nos identificamos y autoevaluamos. No es fácil. Tener un autoconcepto claro realmente es complicado. Esta disposición personal establece la autoestima. Según Oñate, en 1989, la formación del autoconcepto se da fundamentalmente por la socialización entre el mundo de los padres y los iguales. En 1990, Burns nos dice que es un juicio personal de valor que se expresa en las actitudes que tiene el individuo respecto a sí mismo. El autoconcepto y la autoestima tienen un proceso de desarrollo. Empieza por conocerme, aceptarme, quererme, valorarme y cuidarme. Esta imagen es muy interesante, ¿no? Está frente a un espejo un patito que ve el reflejo de un cisne. Y dice, ¿qué hay que ver para creer? Así que párate frente al espejo, mírate y empieza a creer en ti. Es una metáfora súper linda, ¿no? Que nos dice de que cuanta expectativa tú tengas sobre lo que puedes hacer o sobre lo que puedes lograr, estás aproximándote a tu meta. Como concepto, tenemos que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quiénes somos, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Determina nuestra manera de percibirnos y valorarnos y modela nuestras vidas. Como todo proceso, cuenta con fases, como son la autopercepción, la autoobservación, la memoria autobiográfica, el autoestima y la autoaceptación. La autoestima es la manera de apreciarnos a nosotros mismos, de reconocer nuestros valores, cualidades y atributos. Es la forma subjetiva de cómo nos vemos a nosotros mismos y que, como siempre, coincide con la realidad objetiva o con lo que piensan los demás de nosotros. La medida justa de valor equilibrado hacia nosotros mismos, la autoestima pobre, es indeseable
y la excesiva autoestima hace que los demás huyan de nosotros. ¿Cómo se forma el autoestima? Condiciona la expectativa y la motivación, contribuye a la salud, así como al equilibrio psíquico. ¿Cuál es nuestra expectativa? Nuestra expectativa es la persona que nos gustaría o desearíamos ser, y esto influenciado por la cultura, la familia, el contexto y la sociedad. ¿Cuáles son los componentes de la autoestima? El autoestima tiene 3 componentes, uno cognitivo, otro afectivo y otro conductual. Cuando hablamos del componente cognitivo, hacemos referencias a las opiniones, ideas y creencias, en el concepto que se tiene de la propia personalidad y de la conducta. El componente afectivo implica un sentimiento de lo favorable o desfavorable que siente la persona hacia sí misma. El componente conductual se refiere al modo de actuar, a la intención y actuación que hace la persona por sí misma. He aquí una parte muy importante de por qué debemos trabajar la autoestima. El autoestima condiciona el aprendizaje de nuestros alumnos, pues construye una imagen positiva de sí mismo, la que mejora su disposición para aprender. Facilita la superación de las dificultades personales. Una persona con autoestima alta posee una mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los problemas que se le presentan. Apoya la creatividad. Cuando una persona confía en sí misma, asume los riesgos y posee habilidades para planificar y gestionar proyectos. Determina la autonomía personal. La persona, si tiene confianza en sí misma, puede tomar sus propias decisiones. Posibilita relaciones sociales saludables. La persona se siente segura de sí misma y puede relacionarse mejor con sus compañeros y con su familia. Existen 2 tipos de autoestima, una autoestima alta y una autoestima baja. Una persona con autoestima alta no tiene temor hacia lo nuevo, actúa honestamente, es responsable, se siente importante, cree en sus decisiones, se acepta a sí mismo totalmente como un ser humano, vive plenamente, comparte, agradece, reflexiona y respeta a los demás. Además, actúa con independencia. No tiene temor a afrontar nuevos retos. Sus pensamientos son positivos. Siente orgullo por sus logros. Está a gusto consigo mismo. Y se siente satisfecho con las cosas que hace. Contrario a una persona con autoestima baja, que posee un deseo innecesario por complacer a los demás, miedo a desagradar a sus pares, piensa que vale muy poco o nada, mantiene un estado de insatisfacción constante, además evita las situaciones que pueden provocarle ansiedad o miedo, se deja influenciar por los demás, sus pensamientos son devaluativos, se siente infeliz, triste, disgustado, frustrado porque las cosas no le salen bien. Su actitud suele ser a la defensiva con rechazo a las propuestas de los demás. ¿Cuáles son los aspectos que influyen en el crecimiento o de valoración de la autoestima? Es muy importante la educación familiar, el grupo de iguales con que comparte, las características personales y los maestros. La personalidad de cada individuo no solo se forma a través de la familia, sino mediante relaciones externas que establece paulatinamente, pues hay una estrecha relación entre la sociedad, la familia, la persona y la escuela.
De entre las conclusiones obtenidas, podemos acotar que el autoconocimiento y la autoestima es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual los jóvenes forman la noción de su persona, de sus cualidades y características. Como todo proceso, tiene diversas fases, como la autopercepción, la autoobservación, la memoria autobiográfica, la autoestima, la autoaceptación. El conocimiento es la base de la autoestima. De ahí la importancia del autoconocimiento para el desarrollo personal. Se hace fundamental el desarrollo de un currículum integral y personalizado que implica enseñar a los jóvenes la capacidad de tomar decisiones significativas para su vida y específicamente educar para aquellas decisiones que afectan su futuro. La adolescencia es un periodo importante y de indecisión, por lo que una intervención adecuada podrá conseguir que los adolescentes se conozcan más, se valoren más, sean capaces de tomar por sí mismos decisiones que le comprometan y lleguen a alcanzar el desarrollo y madurez en cada etapa de su vida.